y el petróleo es la columna vertebral de toda la economía venezolana. Ayer cumplimos 108 años de explotación petrolera con el reventón del Sumaque 1 y hoy nos están acompañando 4 compañeros con los cuales hemos estado compartiendo lucha gremial y tratando de regularizar y apoyar la rehabilitación económica y energética venezolana. El día de hoy vamos a tratar de visualizar cuál es el rol de Venezuela dentro de la disrupción energética global, particularmente yendo a los detalles, qué podemos hacer por cada uno de los estados y por el país, qué podemos hacer por cada una de las regiones, sobre todo los que están aquí, Mérida. Gracias por la hospitalidad. Ayer igual todos nosotros quedamos impresionados con la visita de la ULA. Los profesores son unos verdaderos héroes de esta sociedad. Entonces, me acompañan el ingeniero César David Parra, presidente del capítulo Zulia de la Cámara Petrolera de Venezuela, el doctor Juan Carlos Andrade, asesor legal de la Cámara Petrolera de Venezuela y presidente de Araya Energy, el ingeniero Enrique Novoa, primer vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, el doctor Miguel Rivero, compañero gremial, presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver con el entorno de Venezuela y esta pregunta se la voy a dirigir al doctor Juan Carlos Andrade en cómo ve usted, doctor Andrade, el entorno de la operación y el negocio petrolero y qué podemos hacer hoy en día con lo que tenemos en Venezuela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación y a mis colegas panelistas por estar aquí. Yo creo que tu pregunta es muy buena, es muy amplia, Reinaldo. Yo voy a comenzar con una pequeña introducción que yo creo que es importante. Aquí hemos visto, y todos ustedes han visto, que el sector petrolero es el ancla y el motor de la economía venezolana. Hemos visto también dos versiones muy antagónicas. Por un lado, lo voy a llamar sin calificar, profetas del desastre, que simplemente consideran que ya nuestra industria no tiene futuro, o que para desarrollar necesitamos unos recursos demasiado cuantiosos y que definitivamente es muy cuesta arriba. Pero por otro lado también podemos ver un optimismo muy, si se quiere, infantil, los retos que tenemos enfrente. Yo creo que nuestra visión, mi visión personal, es que tenemos una visión en la mitad. Yo creo que tenemos unas oportunidades en este momento únicas, tanto por las condiciones del contexto mundial como por las condiciones de lo que ha acontecido en los últimos años en Venezuela. Desde el punto de vista regulatorio, para darle un poquito de contexto, yo creo que existen, sin cambiar la ley orgánica de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos gasosos, o sea, el sistema regulatorio actual nos permite a los privados participar en el sector. Creo que se han dado pasos importantes, positivos hacia un cambio, si se quiere, de protagonismo del sector privado a través de unos nuevos modelos contractuales que se están negociando en este momento. Y eso son medidas que están escalando. El modelo de las empresas mixtas, per se, no es que tuvo sus fallas en su momento y los correctivos que se tomaron en su momento también ayudaron a que el modelo, digamos, se fuera ajustando hacia mitigar los riesgos asociados con el modelo como tal. Hoy en día creo que queda más claro los errores del pasado y creo que se están ajustando estos modelos a través de básicamente, bueno, se llaman alianza de servicios de hidrocarburos, alianza de servicios productivos y obviamente el modelo de empresa mixta, que con el régimen actual y algunos ajustes contractuales estamos viendo que se le está dando más oportunidad, si se quiere, al privado para tener un rol más protagónico como tal. Al final, yo creo que si analizamos las oportunidades que tenemos, Venezuela sigue siendo un país, por varias razones muy importantes en el concierto mundial de la energía. En primer lugar, tenemos las reservas más grandes crudo del planeta, somos la octava reserva de gas. En Latinoamérica nada más hay dos países que exportan gas, Bolivia y Trinidad y Tobago, y los dos
Los dos tienen reservas bastante comprometidas hoy en día en cuanto al plazo, a menos que hagan descubrimiento. En cuanto a los líquidos, también lo otro que tenemos es el tema de nuestros crudos extrapesados, que al final tenemos unas grandes, también creo que hay unas grandes distorsiones en cuanto a el aspecto, si se quiere, negativo de tener crudos extrapesados. Yo lo veo desde otro punto de vista. Creo que tenemos unos costos de producción bastante competitivos. Pueden rondar entre los 7 y los $12, depende si es mezcla o si es mejoramiento. Y adicionalmente tenemos 365 días al año, tenemos 100 años de experiencia petrolera, tenemos una población que está acostumbrada a convivir con la industria de los hidrocarburos. Y tenemos todavía gente experticia local, mano de obra muy calificada con todos los retos que podemos tener. Esa combinación de factores yo creo que nos hacen muy competitivos y creo que efectivamente van a haber oportunidades para el sector privado nacional e internacional. Lo estamos viendo digamos, no va a ser todo de una sola vez, sino lo estamos viendo por fases. Primero la recuperación de la producción diferida y luego otras oportunidades como tal. Creo que ahí, con eso resumo mi respuesta. En conclusión, sí se puede hacer. Vamos con una pregunta que tiene que ver con el contexto geopolítico, donde realmente Venezuela, a través de su historia petrolera, cumplió como un rol, fue un agente estabilizador de la matriz energética mundial. Lo fue en la Segunda Guerra Mundial, lo fue en los diferentes conflictos del Medio Oriente, lo fue también cuando hubo la reestructuración geopolítica de los Balcanes, de Europa, y hoy día creo que nosotros estamos llamados a cumplir con un rol que tiene que ver con la estabilización y atender mercados energéticos globales. Esta pregunta va para el ingeniero César David Parra. Quisiéramos, César, que tú nos des tu visión sobre cómo ves el ambiente geopolítico y nos traigas de esa geopolítica al detalle, inclusive cómo lo ves aquí localmente para el Estado Mérida. Gracias, buenos días a todos. Como estamos hablando de energía, vamos a darnos un aplauso todos, ¿ah? Y logrémoslo. Vamos a creernos que sí se puede. Ayer hablaban el rector y hablaba el presidente desde esa aula magna, ese lugar que tiene esa majestad, ¿no? Y yo voy a iniciar hablando que el enfoque científico y pedagógico, es decir, la educación, ha llevado a que seamos ciudadanos conscientes. Y ser ciudadanos conscientes nos ha llevado a que tenemos que preservar la única nave que tenemos, que se llama el planeta Tierra. Iniciando por allí y teniendo claro que como ciudadanos tenemos que preservar el planeta, lo que está ocurriendo en materia energética a nivel mundial es que hay que hacer una transición, hacia bajar la huella de carbono. ¿Por qué? Porque el petróleo, el siglo pasado transformó el mundo, es verdad, pero la tecnología está llevando hoy a que usemos ese petróleo como palanca para lograr generar energía verde. Entonces, lo primero es que existe un veto a cualquier proyecto que genere huella de carbono en los países desarrollados. ¿Ok? Las empresas, las grandes empresas, inclusive las pioneras en temas petroleros, hoy ya no son empresas de energías fósiles, ahora son empresas de energías sustentables. Y yo creo que ahí empezamos a entrar todos, como empresarios, y empezamos a entrar todos, ¿no? Vemos los emprendimientos de vehículos eléctricos y algo no menos importante, hoy hay un índice ambiental en los informes de gestión de las empresas, porque tenemos que transformar nuestra gestión en preservar el planeta. Y yéndonos un poco a nuestro país, entendiendo que en el contexto internacional esa es la práctica. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Bueno, lo primero, señores, Venezuela es un país con petróleo.
lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es entender que ya no existe ese país petrolero. Ayer el presidente Carlos decía, es que el Estado nos tiene que resolver el tema de los combustibles, ¿no, señor? Somos un país con petróleo y usemos ese petróleo como palanca, pero no más depender del Estado. Vamos a ser nosotros los generadores de bienes y servicios a partir de ese petróleo que el siglo pasado creó tanta riqueza para este país. En Venezuela ya existe en primera discusión un marco legal para las energías renovables. Ya eso está en la Asamblea Nacional. Pero ya hay ciudades donde sus consejos legislativos también están legislando en la materia para el tema de energía verde. Eso está ocurriendo. Y podrán ustedes por ahí escuchar, no, que la energía verde y se va a generar hidrógeno. Y muchos dirán, ajá, pero el hidrógeno no existe de manera natural. El hidrógeno es un proceso que a partir del combustible fósil, entiendan bien, el petróleo es el fósil y yo intervengo ese fósil con tecnología para convertirlo en hidrógeno y que no tenga huella de carbono. Entonces, ese es el proceso en el que estamos ahorita, esa es la transición. ¿Vamos a seguir usando fósil? Sí, por mucho tiempo, ¿ok? Porque no existe aún una energía de mejor calidad que la fósil. Entonces, en Venezuela, hacia allá tenemos que apuntar y hacia allá tenemos que trabajar. Entender que a partir del petróleo vamos a poder apalancar todas las soluciones energéticas y pasar luego a generar energía verde. Gracias, César. El cronómetro te estaba favoreciendo porque no estaba funcionando, pero tomaste el tiempo correcto, gracias. Aquí es importante comentar que la transición energética en sí no es un evento, sino un proceso. Entonces es algo que toma y siempre existe. Y yo creo que el país tiene que estar más comprometido, no tanto con una transición energética como con una transición económica y de modelo, donde transformemos el modelo extractivista lineal en un modelo de servicio que tanto se ha nombrado en las mesas. Este país, independientemente de que trabaje el sector de hidrocarburos, comunicaciones, construcción, alimentos, el turismo tiene que transformar su cultura hacia una economía de servicio. Lo demás va detrás, porque lo demás es una materia prima que se transforma. Obviamente, las reservas venezolanas están calificadas como las más grandes del planeta. Hay diferentes discusiones sobre este tema, pero la verdad es que Venezuela tiene petróleo y sabemos de petróleo. Hay que aprovecharlo. Voy con una tercera pregunta. Esta va dirigida al doctor Miguel Rivero de la ABPG y tiene que ver un poco con lo que menciona el ingeniero Parra sobre energía verde y cómo juega el gas un rol dentro de esa matriz y qué oportunidades se abren, esto es muy importante, qué oportunidades se abren ahora que está clasificado el gas, que siendo un hidrocarburo, una energía fósil, como energía verde. Muchas gracias, Reinaldo. ¿Me están escuchando? Sí, yo no los oigo mucho, más alto. ¿Me escuchan? Listo. Primero agradecerle a Fedecámara, es mi primera vez que asisto a un evento con Fedecámara. Para mí es un honor, para la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas es un placer compartir con ustedes, con estos distinguidos colegas de la Cámara Petrolera y con Juan Carlos Andrade, amigo de toda la vida. Especialmente debo agradecer a Carlos Fernández y a Adán Celis. A ambos los conozco desde que soy un bebecito, hace ya muchísimos años, y en lo personal me enorgullece tenerlos encabezando esta Asamblea Anual de Fedecámara. Inicialmente yo tenía la idea de que íbamos a hacer una presentación, dado que es un conversatorio, simplemente les hago saber que aquellos que quieran profundizar en el tema gasífero pueden libremente contactarme o para que yo les pueda suministrar el material que requieran a tales efectos. Las oportunidades en el sector gasífero son fantásticas.
Como dijo Reinaldo, es una materia prima muy noble y que contribuye de manera primordial para lo que es el desarrollo de la industria nacional del país. Como estoy en un foro privado, como estoy en un foro con empresarios privados, debo decirles que ustedes tienen un rol protagónico en los siguientes años. La ABPG ha, de alguna manera, planteado que en un horizonte de 7 años podemos aumentar la oferta de gas natural para 3 sectores fundamentales. Para el sector siderúrgico, para el sector eléctrico y para el sector petroquímico. Y no quiero darles números para no molestarlos y porque entiendo que es la hora del burro, la hora del almuerzo y todos deben estar con algún grado de inquietud por el hambre que pueden presentar. Por lo tanto, lo más importante es que Venezuela, en este momento histórico, ¿dónde se ubica desde el punto de vista de la industria gasífera? ¿Y con qué contamos? Contamos con altas reservas de gas natural que no las vamos a poder monetizar, porque son increíbles, igual como la parte de los hidrocarburos líquidos. El segundo tema, tenemos un extraordinario posicionamiento geográfico que todos conocemos. El tercer tema, tenemos una infraestructura vigente, existente, obsoleta en algún grado y por ello que el sector privado debe jugar. Y en cuarto lugar, lo más importante con lo cual contamos, gran talento humano. Tenemos más de 100 años de historia de industria petrolera y de 40 o 50 años de industria gasífera. Por lo tanto, yo debo transmitir el siguiente mensaje que creo que es para mí lo más relevante. 3 elementos se necesitan clásicamente. Capital humano, lo tenemos. Tenemos reserva, materia prima. ¿Y qué necesitamos? Financiamiento. ¿Qué se necesita para elevar la producción actual de gas natural, para duplicarla en un horizonte de 100 años? En lo que se trata de materia de gas natural no asociado, estamos hablando de un aporte cercano a 18.000 millones de dólares. En un horizonte de 7 años. Eso es importante tenerlo en la mente. Fondos privados y sector privado deben estar preparados cuando se presenten todas estas oportunidades. Y quiero culminar mi presentación con un libro que leí hace un tiempo atrás, una frase que recogí de aquel libro que muchos de ustedes lo deben conocer, que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes. ¿Hombres fuertes para qué? Para crear. ¿Para qué? Para soñar. ¿Para qué? Para construir. Y esto es lo que está haciendo esta asamblea anual con todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Estás acelerando la despedida. Creo que estamos considerando el hambre y la hora, y gracias por la paciencia. En términos prácticos, el gas, que viene a ser fuente de 2 cosas importantísimas en nuestra sociedad. Una es la petroquímica es mayormente gas, y la otra es la generación eléctrica. Yo quisiera entrarle una pregunta para el ingeniero Novoa sobre las instalaciones petroquímicas, qué se puede hacer con ellas, cómo está el tema energético, no sin antes llamar la atención de todos los que estamos aquí y a todos los habitantes de Venezuela, que nosotros a través de muchas décadas hemos seguido quemando gas. Y a veces cuando no hay energía, nos pensamos cómo es esa locura colectiva de explicar de que algo que necesitamos lo quemamos y lo lanzamos al ambiente. Entonces es algo que vamos a tratar en una de las preguntas. Adelante, ingeniero Novoa. Saludos, encantados de estar aquí con ustedes en esta Asamblea General de Fedecámaras, agradecidos por la invitación y por supuesto felicitándolos por estas iniciativas que son absolutamente necesarias con miras a seguir impulsando nuestro sector petrolero en una etapa que consideramos, pareciera, tratando de llevar un poco el discurso de Carlos ayer, hay una especie de ambiente de reforma en varias cosas. Pensamos que hay oportunidad como para que nos mantengamos animados, nos mantengamos en el país, creamos en lo que estamos haciendo y pienso que los sectores de alguna u otra manera vienen registrando ciertas pautas en cuanto a mejoría de algunos de los procesos.
Quisiera, a ver, con el tema del gas, habida cuenta de lo que ya se comentó aquí referente al carácter verde o al carácter de energía verde para efectos de, dentro de la línea de hidrocarburos, poder generar, impulsar desarrollo sin caer en mayores sanciones o mayores vetos con respecto al tema energético, pensamos que tenemos una excelente reserva en gas, no solamente en el gas asociado que viene mezclado con el petróleo, perdón, y el gas que se consigue el libre, que básicamente está compuesto por metano. En el caso de la energía eléctrica, nosotros no estamos navegando en un terreno perdido. El 74% de la energía que se está consumiendo hoy en día en Venezuela sigue siendo hidroeléctrica, lo cual se considera absolutamente renovable. Son plantas que ya llevan cierto nivel de obsolescencia, han tenido sus problemas de mantenimiento, pero hay oportunidad de rescatarlas e incorporar la mayor capacidad disponible que tienen, que está cercana a los 11 gigavatios. Actualmente están en un 70% de su capacidad, abasteciendo el 74% de la demanda en Venezuela. Así, por supuesto, el resto de la atención al sistema eléctrico lo da la planta, el grupo de plantas térmicas que están regadas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas con algunos también inconvenientes de obsolescencia y mantenimiento, y entendemos que en la sumatoria de todas esas plantas estamos más o menos como en un 40% de la capacidad que pudiéramos obtener de ellas. Varias de esas plantas han estado alimentadas en un momento dado por diésel. Se ha ido tratando, incorporando las corrientes de gas de la manera posible, incluyendo corrientes, por ejemplo, de las que vienen del proyecto Cardón 4, que viene de un reservorio de gas libre y que permite darle una alimentación importante, creo que un 70-80% a las unidades que están en el lado de Termozulia, del lado de Maracaibo. Quizás sin llenarlos de muchos detalles, aquí lo importante es que casi todas estas plantas constituyen una plantilla de desarrollo termoeléctrico donde prácticamente todas están alimentadas por gas natural, lo cual coincide con los planes de desarrollo y está incorporado en el desarrollo que acaba de indicar el abogado Rivero, perdón. Y tenemos todo el optimismo a que esas corrientes, en la medida que los proyectos se vayan verdaderamente impulsando y se logren esas metas a 7 años, vamos a tener suficiente gas natural para poder atender el requerimiento de electricidad que se tenga en el país, siempre y cuando el proyecto también siga. Vamos a puntualizar un par de cosas porque creo que, estoy seguro que ustedes tienen curiosidad por números y las próximas preguntas son cosas prácticas, como por ejemplo, el país cuánta crudo está produciendo el día de hoy. Yo voy a arrancar diciéndole algo sobre 150.000 barriles al día. Necesitamos 140.000 barriles de gasolina y 40.000 barriles al día de diésel para que ustedes no se sientan las colas. Obviamente en Caracas se vive una especie de burbuja y hoy día me he dado cuenta también que aquí en el estado de Mérida ha bajado un poco las presiones de las colas y eso tiene que ver con una protección de la cadena de distribución. Anteriormente hubo intereses y organizaciones alrededor de las cadenas de distribución que detenían el que ese servicio público que llega al ciudadano no terminara de llenar los tanques, porque de cara a la población, de cara a cualquiera de nosotros que somos ciudadanos a pie, el petróleo a nosotros no nos interesa tanto si es marrón, negro, verde, si es espeso, si fluye o no fluye, sino que llegue al tanque de la gasolina del carro, que llegue a los tractores y a la maquinaria, que se genere energía y que el gas permita cocinar, que ustedes tengan el servicio de gas en su casa. Entonces vamos con César.
Me gustaría saber cómo ves tú la distribución de gas natural, qué son los consumos que tiene el Estado de Mérida y cómo crees tú que eso pudiese mejorar. Sí, vamos. A ver, este estado es dependiente del GLP. ¿Ok? Todos saben lo que es GLP porque en Mérida, para poder tener energía y poder cocinar e incluso poder tener transformación de toda la cadena de valor, necesitan gas GLP. Y la demanda son 150 cisternas mes o 56.750 barriles de GLP mensual que demanda el Estado Mérida. Lo que llega son 35.800 barriles, es decir, 90 cisternas. Hay un déficit mensual de 60 cisternas, 20.950 barriles. Ese déficit, evidentemente, se ve reflejado en los problemas que cotidianamente van a vivir los sectores de vivienda para poder cocinar y agua caliente, ¿ok? Y eso afecta este estado. En generación eléctrica, este estado está, al igual que el Zulia, al final de la red. Entonces, nosotros proponemos y creemos que es factible, reactivando la producción de líquidos o de petróleo y con el gas asociado del occidente, del bloque E del sur del lago y de Casigua, el Cubo, Baripetrol, más, me decía el tocayo, ajá hermano, ¿dónde es que voy a conseguir un pozo en el patio de mi casa? ¿Verdad, tocayo? Sí, en los años 80 aquí hay yacimientos de gas libre. Entonces, nosotros proponemos la creación de gasoductos virtuales, la instalación de módulos para producir el LGN aquí localmente a partir de las corrientes de la cuenca occidental y algo no menos importante, el biogás. ¿Okay? A partir de los desechos orgánicos y agropecuarios, nosotros podemos generar biogás y lograrlo. Gracias, César. En conclusión, tenemos con qué, y es mirar otra vez la región andina integrada al sur del lago y utilizar las ventajas que ambas tienen. De hecho, de alguna forma, la región andina alimentaría la población de Occidente y hacia los Andes tendría un suministro seguro de energía y electricidad. Vamos con una pregunta que me gustaría que el doctor Andrade nos contestara en forma explícita y dado la contracción y el tiempo y la hora que nos dejaron. ¿Se puede hacer con las leyes actuales atender la demanda actual de energía y de servicio público que requiere la población venezolana? Bueno, no es que no es un tema necesariamente regulatorio. Es un tema precisamente, como estaba comentando mis colegas anteriormente, se trata de la posibilidad de traer a la red esa energía, porque el marco regulatorio lo permite, es un tema de efectivamente de poder realizar las inversiones necesarias para que estamos quemando gas al ambiente que tiene dos efectos. Primero, el gasto como tal en dinero que no estás monetizando esas corrientes y después el tema ambiental. Y yo quiero terminar, yo creo que tu pregunta tiene un tema que tiene que ver con lo que decía Miguel, el tema del financiamiento, que es fundamental, porque necesitas recursos. Nuestra industria es muy intensa de capital y el capital va a venir a Venezuela. Yo creo que definitivamente es un tema de tiempo. Ya han habido acercamientos, pero nosotros tenemos también que tener en consideración una cosa muy importante, la deuda que tenemos, tanto la de PDVSA como la externa. Tenemos más de 150 billones de dólares de deuda externa. El único recurso que te puede pagar esa deuda es el sector petrolero y energético, es el único. No somos Grecia, no somos Argentina, lo podemos pagar. Venezuela puede pagar y puede conseguir recursos para el financiamiento de proyectos en infraestructura, en desarrollo de nuestros recursos energéticos. De hecho, para que tengan una idea, de 2014 a 2017, en 4 años,
produciendo menos de 2 millones de barriles y con un promedio de $40, pagamos casi 77 billones de dólares en deuda. 77 billones, más de 20 billones casi cada año en deuda, a $40. Hemos hecho las matemáticas y podemos pagar lo que tenemos y podemos conseguir capitales competitivos. Para mí, yo con esto concluyo, yo creo que el futuro no está en el petróleo, pero no hay futuro sin petróleo. Qué bueno. Qué buena tu comentario y cómo lo desarrollaste, Juan Carlos. Es muy importante que también nosotros como gente y gremios que impactamos los hacedores de política pública, hagamos también ver a todos los ciudadanos de que la deuda venezolana, que es inmensa, solamente tiene un recurso cómo pagarse, y es petróleo, principalmente. Sin eso el país no se puede poner al día. Gracias por ese aclaratorio. Miguel, ¿qué crees tú que hace falta para que el gas pase a tomar el rol que merece dentro de la economía y dentro de la matriz energética, no solamente de Venezuela, sino lo que nosotros somos, una potencia energética? Excelente pregunta. Lo primero es tener conciencia de que, si bien es cierto que el gas y los hidrocarburos líquidos vienen del mismo subsuelo, cuando están arriba ya se conducen y se comportan como materias totalmente distintas. Eso lo digo porque tiene que haber una conciencia del hacedor de políticas públicas de que el gas no puede ni debe apalancarse de los líquidos. El gas debe trabajar por su esfuerzo propio y monetizar sus propias capacidades conforme a su propia comercialización. Eso es una primera tarea que tenemos que trabajar, no solamente a nivel de los hacedores de políticas públicas, sino todos aquellos que estamos interesados en que la industria se desarrolle. En segundo lugar, debemos fortalecer a PDVSA Gas. PDVSA Gas es una filial dependiente de Petróleos de Venezuela y depende mucho de los ingresos que producen los líquidos. Esos son diagnósticos pragmáticos y muy bien sustanciados que nosotros tenemos y hemos elaborado a nivel de nuestros diferentes estudios, a nivel de la BPG, que ustedes pueden acceder y ubicar en las páginas web de nuestra asociación. En tercer lugar, debemos establecer un modelo de negocio gas-gas, no gas líquido. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que yo estructuro un proyecto para producir una molécula de gas, yo debo saber que aquel que lo vende va a recuperar el costo y además va a tener una rentabilidad. No depender de líquido, que por muy rentable que sea, no puede abastecer y satisfacer todas las necesidades de todos los sectores. Entonces, yo diría que esos son los 4 o 5 elementos, Reinaldo, que debemos trabajar, que debemos fortalecer, y nosotros como gremio, y creo que Fedecámara puede jugar un rol muy importante, debemos, ante nuestro interlocutor, que es el Estado venezolano, y en este caso el Ministerio de Industria y Petróleo, específicamente el área de gas natural, creo que ha venido adquiriendo conciencia. Y aquí vienen unas cosas importantes para poder trabajar la monetización y poder aumentar la producción. Para yo poder aumentar producción tengo que tener mercado. El primer mercado es el abastecer el mercado local. Eso no lo estamos abasteciendo. Ni el gas metano, que es el que llega por tubería a nuestras casas, ni el gas de bombona, que es el que llega a nuestras casas vía bombona. Y son componentes totalmente diferentes. Tenemos déficit, pero también tenemos un déficit derivado también de una pérdida de valor o de capacidad en toda la cadena de valor. Y ahí el sector privado puede jugar, y jugó en el pasado. Y en ese sentido, Juan Carlos, como dijo Juan Carlos, la ley del gas es muy, muy noble para permitir que el sector privado pueda participar en toda la cadena de valor. Y por último, tenemos un gran potencial de exportación en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, Aruba, Trinidad y Tobago. Trabajemos en ello. Muchas gracias, Miguel. Definitivamente sí podemos y hay que hacer. Esta pregunta es práctica y tiene que ver con el desarrollo agrícola y
de estos estados, los estados andinos, y va para el ingeniero Enrique Novoa. Enrique, sí podemos producir empaques y fertilizantes para atender el mercado y lograr por lo menos atender el 80% de los requerimientos alimenticios del país, utilizando y reconvirtiendo lo que es ese gas o quizás parte de la petroquímica en atender las necesidades del sector alimentos. Bueno, cuando hablamos de empaques y diferentes productos derivados de los plásticos, estamos hablando de los polietilenos, los polipropilenos, el PVC, mayormente producidos o potencialmente en producción en el complejo Ana María Campos, ubicado en el estado Zulia. Ahí se ha venido desarrollando una dinámica de ir recuperando las plantas paulatinamente. Lamentablemente, el tema del gas natural vuelve a la palestra porque hay deficiencias para conseguir gas rico que alimente las corrientes de una manera adecuada en toda la cadena de valor dentro del complejo petroquímico. Y al respecto, hay proyectos, creo que Miguel conoce al respecto, que tienen que ver con la redenominación de ciertos. Hay una oportunidad de reclasificar campos que están dentro de campos que están, digamos, clasificados como ley de hidrocarburos líquidos y que tienen la oportunidad de ser reclasificados dentro de la ley de hidrocarburos gaseosos, y eso daría una oportunidad, una apertura muy interesante para que de una forma distinta podamos llevar y motorizar la producción hacia el complejo Zulia. Eso pudiera darnos la oportunidad de normalizar potencialmente un gran porcentaje de lo que se requiere en el Estado. Pienso que las plantas pudieran verdaderamente sumarse una vez más a la producción de estos productos que les dije en un principio, y debemos apostar a ello. NPK y urea. Bueno, hablando de NPK y urea, estaríamos hablando del complejo Morón. Urea también allá en Jose, y las cadenas que se puedan activar dentro del mismo complejo Ana María Campos como, digamos, como complemento, ¿no? El gas natural juega un papel fundamental para que la urea pueda salir adelante, y en el caso del NPK necesitamos las materias primas minerales que se requieren de las minas que ya se conocen, que han venido en explotación desde hace bastantes años, pero que todavía tenemos reservas suficientes para continuar con esos procesos. Esas plantas están en proyecto de ser reformadas. También es necesario que impulsemos eso, incluyendo al sector de Fedecámaras, que también puede aportar su grano de arena en llevar propuestas para que impulsar, animar al gobierno, animar a PDVSA, a Pequiven, para que se sumen al tema de la recuperación de todas estas plantas. Gracias. Vamos a hacerle una pregunta a cada uno y necesito que máximo con 6 palabras me digan si podemos o no podemos, qué hay que hacer. Vamos con César David Parra. Ratifico el petróleo como palanca de desarrollo energético. Señores, conciliemos, porque necesitamos producir conservando y conservar produciendo. Valoremos la revolución tecnológica constante y formemos y apostemos al talento humano. Con eso vamos a lograr el desarrollo. Gracias. Doctor Juan Carlos Andrade. Yo creo que queda claro que hay oportunidades, el marco regulatorio lo permite. Creo que lo más importante en este ciclo es generar un ciclo virtuoso. Y yo creo que el ciclo virtuoso se consolida con el cumplimiento de los acuerdos que se lleguen. Y una vez que eso ocurra, eso va generando confianza, va fortaleciendo la confianza, y en esa medida, pues, creo que las inversiones van a cada día a ser más importantes. Muchísimas gracias. Ingeniero Enrique Novoa Romero. Gracias, presidente. Pienso que nosotros, como Cámara Petrolera, vamos a seguir insistiendo en el proceso de reimpulsar la industria petrolera y gasífera de Venezuela.
Eso es un compromiso, nuestras propuestas siempre han estado en la mesa, seguimos insistiendo en eso y seguimos insistiendo en las oportunidades que la misma industria está abriendo para que el capital privado se incorpore, presidente. Y ahí tenemos que seguir insistiendo a que todos nosotros de alguna manera estemos muy pendientes a cualquier oportunidad que se nos pueda presentar al respecto. Y por el otro lado, hago un llamado a todos los empresarios, a los presidentes de las diferentes cámaras intersectoriales, a prestarle atención a la emisión de los reglamentos que vienen ahora con el tema de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Eso es una oportunidad, no la desaprovechemos, el instrumento está recién aprobado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Qué bueno que recordaste el tema de las zonas económicas especiales. A ver, doctor Rivero, amigo. Gracias, Reinaldo. Yo creo que nosotros somos unos héroes. No tenemos un año ni meses, tenemos muchos años viviendo extremas dificultades. Por eso debemos convertirnos en hombres fuertes. Esa frase no termina ahí. Esa frase es cíclica. Pero no quiero plantearla en este foro, sino irme con la idea y dejarle plasmado la idea de que esta lucha que estamos haciendo gremialmente, exponiéndonos a unos riesgos altísimos. Yo soy fiel creyente de que el hombre fuerte aprende a cambiar la realidad, no espere que otro nos las cambie. Y nosotros estamos trabajando en cambiar la realidad, en el marco de un nivel y alto nivel profesional y estratégico. Y ustedes lo tienen. Por lo tanto, mantengan sus empresas, crezcan con sus empresas y busquen persuadir a los entes oficiales para que sus políticas puedan cambiar en beneficio del pueblo. Ese sería mi mensaje de fondo. Creamos en nosotros mismos. Gracias. Bueno, señores, me toca finalmente a mí darles las gracias. Yo creo que en el camino hacia este encuentro decíamos que una causa noble unía la fuerza de las personas, los hombres y mujeres, en torno a ella. Pero yo creo que nosotros, Venezuela no es una causa noble. Venezuela es mucho más que eso, es una obligación. Nosotros tenemos la responsabilidad de echar para adelante. El petrolero en sí es muy terco, es una persona que extrae una molécula del subsuelo y lo transforma y lo lleva en términos de progreso compartido, de bienestar. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos arraigo. Yo quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. Nosotros queremos agradecerles por su tiempo. Nuestros gremios y nuestras iniciativas y nuestras empresas siempre van a apostar a quedarse, a mantener nuestro arraigo, a cumplir con nuestra responsabilidad, no solamente social, sino ecológica, y al generar beneficio y progreso para todos los venezolanos. Muchísimas gracias y buenas tardes.